Bien amigos, arrancamos la última presentación, esta vez hablando sí específicamente de algunas patologías que ustedes ya conocen, ¿sí? Para empezar vamos a hablar de un índice que se utiliza mucho desde lo nutricional, que es el famoso índice de masa corporal. Este lo habrán visto en la televisión un montón de veces, sí, porque se ha hecho muy famoso este hombre. Y también se lo llama también índice de Quetelet porque es un señor, un canadiense, que fue el que justamente lo introdujo al mundo de la medicina. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso de una persona medido en kilogramos, claramente, supónganse un señor que pesa 80 kilos, ¿sí? Dividido por la talla, supongamos que el señor mide 1,70 m, ¿sí? 1,70, ¿sí? Al cuadrado, ¿está bien? O eh, multiplicado dos veces, la talla multiplicada dos veces, ¿sí? Una vez que ustedes hagan esa división, supónganse 80 dividido 1,60 al cuadrado, lo que es lo mismo que decir 1,60 por 1,60, ¿sí? Dividen eso, les va a dar un número entero, por lo general. Si ese número entero está, es menor que 21, ¿sí? Se dice que la persona es, perdón, delgada, ¿sí? Si está entre 21 y 25 kilos aproximadamente, la persona tiene normopeso, es decir, que el peso está normal. Si está entre 25 y 29 o 30 kilogramos, ¿sí? Se dice que la persona está con un riesgo, perdón, de sobrepeso, ¿sí? Ahora, si excede más de los 30 kilogramos, hablamos ya de un porcentaje de obesidad en el sujeto, ¿sí? Eh, Esto que parece algo así como muy comercial, lo que les estoy diciendo, esto se utiliza mucho en la terapia nutricional e incluso en la terapia de aquellos pacientes que están internados, ¿eh? Por eso el nutricionista a veces va a entrar a la habitación y va a preguntarle si cuánto mide, cuánto pesa normalmente o cuánto pesó ese día, por ejemplo, si el día que se internó o lo que sea, ¿sí? Calcula el índice de masa corporal y de acuerdo al índice de masa corporal, el nutricionista ya sabe con qué tipo de parámetros se está manejando, ¿sí? La hipertensión arterial, chicos, bueno, de acá mucho no me voy a detener porque esto ya me imagino que lo habrán visto no una vez, sino varias veces, ¿sí? Es una de las enfermedades con mayor prevalencia, que está claramente con mayor aumento en los últimos tiempos a nivel mundial, es esto, está bien, justo junto con la diabetes, ¿sí? Asociada a enfermedades cardiovasculares por excelencia, ¿sí? No me voy a detener en cuanto a las principales características y factores que sobrellevan a esta hipertensión arterial. Sí, sin embargo, sí simplemente me voy a detener en hablarles en que las dietas, ¿sí? Deben ser justamente tendientes a reducir que tienen que ser hipoenergéticas, hiposódicas, hipograsas, ¿sí? Y sobre todo, miren esto, tratando de evitar sobre todo el consumo de alcohol y grasas saturadas. ¿Está bien? Eso en cuanto a las características nutricionales. Fíjense, el tratamiento de la hipertensión en cuanto a el tratamiento nutritivo, ¿sí? Se adecúa siempre al sujeto, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? Al rango de tensión arterial que presente, a los rangos que presente durante el día, en realidad, ¿sí? Lo que se trata de hacer justamente es mantenerlo en un normopeso al sujeto, ¿sí? Si está con un sobrepeso, se trata de provocar una reducción del peso más que nada para asimismo tratar de que su tensión arterial se mantenga siempre estable, ¿sí? Se trata de realizar una dieta hiposódica, es decir, se restringe la alimentación de sodio sobre todo, y esto tiene mucho que ver también con esta supresión del consumo de alimentos, sobre todo embutidos y cosas que contengan mucho sodio agregado. Ustedes piensen que, eh, tal como dice acá abajo, miren, el 10% de sodio de la dieta o el plan de alimentación habitual de un sujeto cualquiera, ¿sí? Siempre lo va a aportar el contenido natural de los alimentos. Esto es, las verduras, sobre todo, ¿sí? Las carnes, ¿sí? Es decir, que lo que tratamos de hacer es que el sujeto básicamente coma sin sal.
en realidad. Aunque hoy en día ustedes saben que existen muchos, muchas sales, por decirlo de alguna manera, hay una con un nombre comercial muy importante, eh, que tiene muy reducido la concentración de sodio, ¿sí? Y se la reemplaza también con hierbas y un par de cosas más para que la comida tenga gusto, ¿sí? Por lo que, en conclusión, que hacemos una dieta hiposódica. Entonces, ustedes saben, cuando vean en la hoja de indicaciones médicas esto de hiposódico, tiene que ver con reducción exclusivamente del sodio, ¿sí? La diabetes, chicos, es la segunda enfermedad de mayor prevalencia en los últimos años a nivel mundial. Se calcula aproximadamente cerca de unos 20 y pico de millones de personas en el mundo que padezcan, ¿sí? de diabetes. Así que piensen que este número también va increyendo a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Algunas características de la enfermedad, ¿sí? De los cuales tampoco me voy a detener porque esto ya también lo han visto y lo hemos visto en anatomía también, ¿sí? Pero miren este detalle, aparece con mayor frecuencia en sujetos obesos, ¿sí? Con sobrepeso y en algunos casos con mayor frecuencia en el sexo femenino más que el masculino. ¿Está bien? Vamos asociando, miren, sujetos obesos con sobrepeso, índice de masa corporal, ¿sí? Normalmente asociamos esto con algún tipo de trastorno metabólico también, o bien con patología preexistente como es la hipertensión arterial, de la que hablamos hace apenas un minuto nada más atrás. Miren, un factor importante de la diabetes es que justamente es un factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares asociadas, y en esto voy a sacar una flecha y voy a decir hipertensión arterial nuevamente, ¿sí? Fíjense, las dietas, ¿sí? Por lo general lo que se tiende a hacer es la reducción de los hidratos de carbono, sobre todo de la glucosa, más que nada de la sacarosa, que es la sal de mesa, perdón, el azúcar de mesa, específicamente de caña, ¿sí? Se trata de promover que siempre a un peso saludable, se lo trata de impulsar al sujeto a que realice actividad física, también, ¿sí? Se reduce el consumo de sacarosa, como les dije recién, ¿sí? Y por supuesto, reducción al máximo de los niveles de grasas, y esto tiene que ver con reducción de los lípidos, ¿sí? ¿Para qué? Fíjense esto, para detener, retrasar o evitar las complicaciones vasculares que puedan estar asociadas. Y esto es muy común, sobre todo piensen en los pacientes diabéticos y en algunas de las cosas más factibles de ser visualizadas como son los famosos pies diabéticos, entre otras cosas, ¿no? Para lograr que una buena calidad de vida, ¿sí? Por eso siempre es muy importante que en todos los tratamientos dietoterápicos que un sujeto enfrente o que ustedes tengan que tratar de explicarle a un sujeto, salvo condiciones muy particulares en que haya reducción de movilidad al extremo, siempre se les aconseja realizar un poco de actividad física. Y esto no significa que el señor salga y haga CrossFit inmediatamente. Significa que salga y que por lo menos, como yo les digo siempre a ustedes, hay que ir al chino, bueno, que vaya caminando, vuelva caminando y no que se tome un colectivo o que vaya en auto. La diabetes, chicos, miren, acá ahí tienen una serie de características, ¿sí? Fíjense que en este caso, como hablábamos antes del tema de las dietas y las ingestas, ¿sí? Fíjense, 5 tomas mínimas como mínimo de alimento durante todo el día, ¿sí? Es decir, que tiene que ingerir varias veces al día alimentos, ¿sí? No solamente una sola vez. Y que tiene que acostumbrarse a manejar mucho el tema de los horarios, ¿sí? Los horarios en determinados momentos, ¿sí? Es muy importante esto de habituarlos, ¿sí? A comer, habituarlos a incorporar alimentos. Esto es muy importante para un señor que tiene diabetes, pues lleva digamos, a la incorporación de hábitos sanos, ¿sí? Y a esto de estimular justamente el acompañamiento de la actividad física, sobre todo, ¿sí? Miren esto, justamente lo que se tiene que hacer es, y si leen acá abajo lo dice claramente, ¿sí? Los hidratos de carbono simples, como son los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, se tienen que restringir, ¿sí? Desaconsejar el consumo de sacarosa, que es el azúcar de caña, ¿sí? Y solamente debemos dar aproximadamente entre 120 y 300 gramos diarios de hidratos de carbono y no más, ¿sí? Eh, ¿Cómo pueden incorporar ellos estos? Bueno, es muy fácil, acostumbrarlos a comer frutas, acostumbrarlos a comer algunas mermeladas, por ejemplo, ¿sí? Y cosas no tan puras como
tortas con dulce de leche y demás, ¿sí? Las proteínas, chicos, también vamos a tratar de reducirlas entre un 10 a un 20%, ¿sí? Tratar, sobre todo, de limitar el consumo de grasas. Cuando hablamos de grasas, acuérdense que hablamos de líquidos, perdón, de lípidos, ¿sí? El tema del colesterol es muy importante. ¿Por qué? Porque también podemos provocar picos de hipertensión arterial. Entonces, también fíjense cómo se van relacionando las cosas, ¿no? Hay que estar tratando de cuidar una cosa con la otra, ¿sí? Acá no hay nada raro que diga de lo que ustedes ya conocen, ¿está bien? Esto, insisto, hay muchas cosas de las que están viendo en este momento que ustedes ya las han visto en enfermería. Fíjense acá, ¿sí? El consumo de fibras, que es también muy importante que lo estimulemos, ¿sí? Alimentos, hay que incorporar claramente los alimentos ricos en fibras, se aconseja entre 25 a 30 gramos aproximadamente. Esto de empezar a incorporar el hábito para los sujetos diabéticos del consumo de edulcorantes, o bien el edulcorante más natural que se ha descubierto hasta el momento, que es la stevia, así que es muy bueno. También ellos se suelen acostumbrar, no es que no se acostumbran. Bueno, no todos los casos, pero por lo general se suelen acostumbrar, ¿sí? Y promover a qué? Siempre al consumo de qué? De frutas y vegetales. ¿Por qué? Porque las frutas tienen fructosa, ¿sí? Y la fructosa, que es un derivado, un hidrato de carbono de los menos pesados, digamos, es fácilmente digerible para un sujeto con este tipo de patología preexistente. Bien, chicos, el EPOC, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden que no se trata de un solo tipo de patología pulmonar, sino que engloba a varias en muchos casos. Y fíjense un detalle, ¿sí? Creo que yo les nombré muchas veces este tipo de patologías y cómo es el tratamiento a nivel nutricional. Estos sujetos que están portando este tipo de enfermedades, sí son sujetos que claramente no tienen una buena movilización de oxígeno, ¿sí? No pueden realizar una buena mecánica ventilatoria a nivel pulmonar. Por lo tanto, sus capacidades de renovación de aire y por ende sus capacidades de aire o de manejo de volúmenes pulmonares se encuentra total y absolutamente restringida. Por eso es muy importante que nosotros desde este lado, desde el lado terapéutico, tratemos de ayudarlos de la mejor manera posible a cuidar a esa reserva energética de oxígeno que les queda, ¿sí? Así como cuidamos la luz todos los meses para que no nos venga tanto dinero, bueno, en este caso tenemos que cuidar el nivel de manejo de oxígeno de estos sujetos. Por eso es muy importante tener en cuenta que en este tipo de pacientes vamos a requerir una serie de cuidados bastante particulares a la hora de darles de comer, ¿sí? O bien a la hora de que ellos coman, claramente. Por empezar, piensen que un señor que está portando una enfermedad pulmonar, eh, supongamos un caso bastante extremo, ¿sí? En el que vive con el tubo de oxígeno al lado. Tubo de oxígeno que, insisto, como les dije varias veces, tiene que tener oxígeno, ¿sí? Si no, no sirve. Eh, este señor va a manejar, mejor dicho, desde el tubo se van a manejar determinados tipos de litros de oxígeno eh, que se le van a estar administrando, ¿sí? A través de la terapia y la oxigenoterapia, claramente. ¿Sí? Y a estos sujetos se los va a entrenar para comer, ¿sí? Eh, Normalmente, cuando nosotros pautamos el tipo de plan de alimentación o a seguir, ¿sí? Se pautan por horarios, ¿sí? Por ejemplo, a las 12 sabemos que le tenemos que dar el almuerzo. ¿Qué hacemos con estos sujetos antes de las 12 del mediodía? Bueno, una hora antes, una hora y media antes de las 12, lo mandamos a dormir, ¿sí? Le pedimos que duerma más o menos unos 20, 30 minutos, de manera que se despierte lo más relajado posible. Si el señor deambula, ¿sí? Significa que se va a levantar de la cama y se va a dirigir hasta otro lugar de la casa donde se va a sentar a comer. Ese lapso que va desde la cama hasta el lugar a donde va a comer le insume un gasto muy importante de energía, por ende gasta oxígeno de nuevo, ¿sí? Más allá de que sea el oxígeno que le provee el tanque, ¿sí? Lo gasta, se agita, se cansa. Cuando llega a sentarse a la silla para querer comer, va a llegar cansado.
Entonces, en ese momento claramente no le vamos a poder dar de comer, vamos a tener que esperar nuevamente. Así sucesivamente durante varias etapas, ¿sí? Lo hacemos descansar para que se relaje, tratamos de relajarlo aún más y en el momento en que creamos conveniente que la movilización de oxígeno esté bien, que la tensión arterial esté bien, que la frecuencia respiratoria responda bien, ¿sí? Ahí en ese momento procedemos a la ingesta. Pero la ingesta de estos sujetos es una ingesta bastante particular. Si yo le doy comida en la que el señor tenga que cortar con tenedor y cuchillo, voy a imprimirles a ellos un gasto extra de energía que es el de cortar con tenedor y cuchillo. ¿Sí? Por ende, van a gastar oxígeno. Si a su vez ese pedazo de carne que cortan se lo llevan a la boca y lo tienen que masticar, eso les va otra vez a provocar un gasto de oxígeno extra, ¿sí? Que es el acto de masticar, por ende se van a cansar ese pedazo de carne se lo van a tragar y van a terminar aspirándose claramente, ¿sí? Entre otras cuestiones, se ahogan, ¿está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer con este tipo de sujetos es manejar tipos de dieta, pero que sean blandas específicamente, purés y cosas no tan pesadas como para que no tengan que masticar y eso no les insuma gasto de energía extra, ¿sí? Una vez que le damos la comida, inmediatamente ¿qué hacemos? Lo mandamos a descansar de nuevo para que el cuerpo nuevamente se relaje, se movilice la menor cantidad, se movilicen los volúmenes pulmonares lo menos posible, ¿sí? Se mantenga constante ese medio interno, ¿sí? Y a su vez no haya tan cambio brusco de energía entre el interno y el externo claramente, ¿sí? Es muy importante hidratarlos, ¿sí? A este tipo de sujetos, pero sobre todo entrenarlos a la hora de comer. Además piensen en una cuestión que está asociada. Si estos sujetos no deambulan y están internados permanentemente, si van a estar acostados permanentemente, yo voy a tener que levantar la cama del señor para sentarlo, ¿sí? En una posición semisentada, si se quiere, con una almohada triangular o lo que sea. ¿Sí? Bueno, esto también le va a generar una movilización de energía y un gasto de oxígeno extra, ¿sí? Por ende, también es importante entrenarlos en eso, ¿sí? Si el sujeto no camina, el sujeto va a engordar, por ende vamos a tener un trastorno metabólico atrás, ¿sí? Y no es nada raro que se asocien a este tipo de patologías algunos rasgos distintivos de las diabetes o hipertensiones o síndromes metabólicos asociados, ¿eh? Así que ojo con eso también, porque el manejo de la sintomatología es clave en este tipo de sujetos, ¿sí? En este caso, vamos a trabajar también con los índices de masa corporal, nosotros no, sino los nutricionistas, ¿sí? Que nos van a saber guiar en cuanto a los patrones de acuerdo a las comidas y a las ingestas que vamos a tener que trabajar con ellos, ¿sí? Por eso es muy importante lo que dice acá, ¿sí? Descansar antes de cada ingesta, comer varias veces al día, acá ven por qué hay que entrenarlo, ¿sí? Y utilizar alimentos que sean muy fáciles de preparar y sobre todo de consistencia blanda, ¿sí? Porque el masticar les va a requerir mucho gasto de energía. Bien, bien chicos, nuevamente una serie de características como las que les nombré recién, si son las mismas. Está bien comer sentados y despacio. Miren esto, bueno, el tema de los alimentos productores de gases. Es súper importante que eso se restrinja, ¿sí? Porque encima que al señor, por ejemplo, tiene muy poca movilidad, porque gasta energía caminando, porque no puede caminar porque se agita, se cansa, y encima le damos muchos alimentos que sean capaces de producir meteorismo interno, bueno, estamos colaborando de amplia manera, ¿sí? Para que este sujeto tenga asociado otro tipo de problemas también. Entonces, evitar todo ese tipo de alimentos, ¿sí? Por supuesto, una dieta hiposódica, ¿sí? Hipoglúcida también, más que nada, ¿sí? Y se les suele suprimir bastante el tema de las bebidas con cafeína, ¿sí? No sobre todo con el té, pero sí con el café, porque la cafeína, el principio activo del café, digamos, o la cafeína, puede tener interacciones medicamentosas con con alguna medicación habitual que el sujeto tome, ¿sí? Pero estas son las mismas características que les nombré en la diapositiva anterior.
La gota, chicos, esto también imagino que lo habrán visto mucho en enfermería, ¿sí? Miren, tiene que ver con una enfermedad producida por el depósito de cristales de urato monosódico, ¿sí? Em, lo que se trata de hacer justamente, bueno, es una patología que aparece mucho en los obesos más que nada, ¿sí? Lo que se trata de hacer justamente es una dieta de tipo hiposódica también, ¿sí? Se asocia mucho con el tema de insuficiencia renal, ¿sí? Se asocia mucho la insuficiencia renal con la gota, ¿sí? Por eso es que, fíjense, vuelvo para atrás, no puedo volver para atrás, pero si ustedes vuelven a la diapositiva anterior, se van a dar cuenta que se asocia mucho con esa patología, ¿sí? Em, de todas maneras, ustedes cuando pongan el video lo pueden pausar y lo pueden leer bien, ¿está bien? Es retención de líquidos, básicamente, ¿sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona se encuentra básicamente alterado, entonces lo que se hace es retener mucho líquido, el riñón no filtra como tiene que filtrar, el ultrafiltrado se encuentra de alguna manera defectuoso, vamos a encontrar muchas más cosas en la orina de las que tenemos que encontrar, ¿sí? Y claramente hay un grado de disfunción renal bastante importante, ¿sí? La insuficiencia renal se asocia mucho con la diabetes, se asocia mucho con la hipertensión arterial, entonces mucho cuidado con esto, ¿sí? Y con el tipo de dietas que se manejen. Entonces vamos a empezar a manejar hiposódicas, en algunos casos hipoenergéticas también, ¿sí? Hipoglúcidas más que nada, ¿sí? Por las dudas, no vaya a ser cosa que llamemos también a la diabetes por detrás. ¿Sí? Y sobre todo lo que hay que trabajar con este tipo de pacientes es me refiero al tipo de pacientes hipertensos, diabéticos, con insuficiencia renal, con el tema de la motivación. Por eso es muy importante esta relación, dirían en Europa, de cercanía entre el profesional de la salud y el enfermo, ¿sí? Claramente, como un medio de conexión, ¿sí? Y de guía más que nada para el tratamiento, ¿sí? De apoyo motivacional sobre todo. Em, la familia, cuando el día de mañana el paciente sea externado y tenga que volver al hospital, la familia los va a volver a buscar a ustedes, no va a volver a buscar a otra persona. Sí, va a volver a buscar al que le respondió en el momento en que necesitó respuestas. ¿Sí? Se va a promover mucho los hábitos de vida saludables, ¿sí? La actividad física sobre todo, ¿sí? Y sobre todo la motivación, este trabajo en conjunto entre el paciente, la familia y sobre todo el apoyo de contención que le puedan brindar ustedes. Nuevamente, la insuficiencia renal, ¿sí? Miren, se recomienda que disminuir el consumo de proteínas, ¿sí? Acá también tenemos una ingesta discontinua, una dieta discontinua, miren, de 3 a 5 comidas al día hay que hacer claramente, evitando algunos alimentos, ¿sí? Y, y promoviendo el consumo de otros que también son importantes y los tienen acá también, ¿sí? También mencionados. Pero ojo, insisto, este tipo de patologías se asocian mucho con la hipertensión y con la diabetes, ¿sí? Así que ojo con eso. Por eso siempre les digo, revisen las historias clínicas, fíjense en la medicación, jueguen con la farmacología, jueguen con esto de la evolución diaria del paciente, eh, chequeen mucho el tema de la glucemia en sangre, chequeen, perdón, si el tema de la glucemia, chequeen mucho los valores, ¿sí? De los laboratorios, sobre todo los valores hepáticos. Con eso también van a dar cuenta un poco de esto de la insulina, ¿sí? Y sobre todo el tema de, perdón, el colesterol y demás, ¿sí? Miren, leche y derivados, sí, es correcto, pulgar para arriba, sí, pero ¿qué? Desnatados, quiere decir descremados, ¿sí? Los huevos, por ejemplo, son altamente recomendables en este tipo de pacientes, ¿sí? Se les reduce el consumo de proteínas, es decir, de carnes, pero asimismo se les da huevos, ¿sí? Y saben que también perejil en estos casos, ¿sí? ¿Quiere tomar vino? Muy bien, una copa al día, como decía Favaloro, ¿sí? En cantidades moderadas, ¿está bien? Los suplementos en vitamina C, pero ojo, suplementos en vitamina C, ojo, si el señor es diabético, claramente no. El suplemento con vitamina C está absolutamente suspendido. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, compremos naranja al natural y se la exprimimos, ¿sí?
Y el factor de riesgo más importante en este caso, además del alcoholismo, es el tabaquismo, ¿sí? Porque también se puede asociar esto con ¿qué? Con una que vimos más atrás, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Que yo les dije que entre uno de los efectos, entre una de las formas etiológicas de aparición de la enfermedad también es un síndrome metabólico el que puede generar o del cual puede derivarse y este puede llegar a ser uno, ¿sí? Así que ojo, empiecen a asociar, ¿sí? Hipertensión arterial, flechita, diabetes, insuficiencia renal, ¿sí? En algunos casos EPOC, porque se puede disparar, ¿sí? Y en algunos, muchos casos también incluso IAM o infarto agudo de miocardio, ¿sí? También, chicos, una dieta destinada a la reducción del peso en el caso de que el paciente un, sea un paciente que esté con sobrepeso, ¿sí? Vamos a promover esto de la vida saludable, vamos a promover esto de la motivación, vamos a promover hacer algo de actividad física, ¿sí? Si el sujeto puede caminar. Si tiene una enfermedad pulmonar que le impida esa movilización de oxígeno en estado muy grave, bueno, vamos a tratar de manejarla de otra manera, ¿sí? Por eso siempre es importante lo que dice acá abajo, estas son recomendaciones de la OMS, ¿sí? Suministrar información suficiente individualizada, ¿sí? Sobre todo de los fármacos que están tomando para evitar el abandono terapéutico. Por eso es muy importante para la OMS este trabajo solidario entre el personal de salud, ¿sí? El agente de salud que van a ser ustedes con el sujeto de atención, ¿sí? El contenido equilibrado en que en todos los macroelementos y los microelementos, ¿sí? Y entre los carbohidratos refinados, ¿sí? Y aquellos elementos energéticos que les van a dar energía, claro, valga la redundancia, ¿sí? Dicho todo esto, estas enfermedades son las más prevalentes, aquellas que ustedes van a ver con mayor frecuencia en la clínica, aquellas que ustedes van a ver con mayor frecuencia aparecer en los historiales clínicos de los sujetos de atención que atiendan. Siempre les digo lo mismo, revisen las historias clínicas, vean las hojas de indicaciones y no solo vean lo que dice ahí de los controles de signos vitales, sino que dedíquense a leer un poco más allá de lo que típicamente se suele leer. Intenten jugar un poquito con esto de hacer la semiología ustedes mismos, ¿no? De ver, a ver qué es, cómo puede llegar a producirse y qué puedo hacer yo o cómo trataría yo o qué pasaría, ¿sí? Jueguen un poquito con eso y quizás la manera de sobrellevar un poco este tipo de situación va a ser un poco más sencilla para ustedes. Hasta acá ha sido mi aporte, espero les haya servido, espero que estas imágenes también les sirvan no solo para esta materia, sino para otras, así que mi consejo es que no las tiren o que las guarden de recuerdo. Y bueno, nos estamos viendo pronto, les agradezco y nos vemos en la universidad. Saludos a todos, a cada uno.